Buenas tardes, queridas amigas y amigos del taller literario Los Años Sabios. Hoy he querido estar con ustedes, al menos en forma online. Esto es una pequeña semillita de amor que quiero darles, ojalá les guste. Hoy día quiero hablar de un gran personaje que está cumpliendo en el 2020 100 años de su muerte, que no es otro, ustedes ya lo deben conocer mucho, Alberto Bresgana. Yo he querido, y en el mes de enero y febrero que me dediqué a hacer mis cosas, estudié a Alberto Bresgana, hice su pequeña historia, y puedo decirles que fue un novelista y diplomático chileno, considerado el padre de la novela chilena. Pionero en Iberoamérica de la novela realista, y sus primeras obras se entroncan con la tradición romántica entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Alberto Bresgana nace en Santiago en 1830 y muere en París en 1920. No quiero hablar mucho de su vida, porque el video no puede ser muy largo, pero debemos decir que se divide entre la profesión de las armas, la docencia superior, la creación literaria y la actividad diplomática. Esta última lo obliga a vivir lejos de su país por largos años, desde 1866 a 1920, en que Bresgana muere en París. Bueno, él estudió en el Instituto Nacional, ingresó a la escuela militar, se graduó de subteniente ingeniero, luego también de ingeniero topógrafo, pero después de esto, él en 1851 regresa, bueno, sale fuera de Chile y regresó nada más que por la muerte de su madre, cargado de la influencia de ese país, Francia, estamos hablando, y dedicó gran parte de su tiempo libre a estudiar y leer a Honoré Balzac. En 1852 recibe el cargo de profesor de geometría y topografía en la escuela militar, pero 3 años más tarde tramita la baja del ejército. Y en ese instante, en 1853, acepta la jefatura de sección en el Ministerio de Guerra y Marina. Ahora nos vamos a ir. Su matrimonio también es importante. Se casó con Carmen Bascuñán, quien se convertiría en su verdadera secretaria literaria. Esto es común, sobre todo en esa época, que la pareja ambos fueran literatos. Uno se dedicara a corregir textos, a hacer la crítica literaria, en este caso, y todavía conocemos algunos que marido y mujer trabajan en esto. Es muy usual. Fue elegido regidor de la Municipalidad de Santiago, viaja a Londres como representante de Chile en Inglaterra y fue enviado por el gobierno a Francia. Representó a Chile cerca de 20 años durante la guerra Chile-España y Chile-Perú, y fue él quien adquirió las armas de Chile y sirvió a su país como diplomático hasta 1890, año en que se retiró y jubiló. Bueno, sus 90 años de existencia cubren un periodo fundamental de la historia chilena, el de la consolidación del país como nación independiente a través de las luchas internas y guerras contra los estados confinantes, y el de su estructuración y formación intelectual. Bresgana constituye una pieza fundacional en el imaginario de la nación chilena y se planteará como proyecto iniciar la producción literaria que la nueva nación necesitaba para comprenderse a sí misma y generar sus propios mitos de pertenencia y dominio. ¿Por qué digo todo esto? Porque la obra literaria de Bresgana está basada en el costumbrismo chileno, pero demostrando lo que él había visto en Francia: grandes hoteles, grandes teatros,
una moda diferente, y los ciudadanos chilenos, que, perdona, esta es mi opinión, siempre me sigo copiones, copiones, porque uno compra de esas marcas, las marcas de vestido, algunas cosas que les gustan, somos copiones. Pero bueno, esa es la idiosincrasia de nuestro país. En todo caso, la novela de él está basada justamente en las costumbres chilenas, cómo el chileno se incorpora a estas costumbres, tanto en sus fiestas, en sus celebraciones, y él de esto hace su gran novela, que la primera es una escena social. Esta causó mucha polémica porque condena a las esferas religiosas a causa de su franqueza por las violaciones, por los amantes, las pasiones extramatrimoniales. Como podemos ver, las situaciones van rotando de acuerdo a la época. Esto vuelve a suceder. Y la obra se llama Una escena social. Luego, su primera obra de este género fueron ejercicios que siguieron los modelos folletinescos de franceses y se mantuvieron muy apegados al sentimiento romántico de esa época. Esa época era el romanticismo. Ahí publicó La aritmética del amor y se ve la preocupación permanente, como yo le estaba explicando recién, por el costumbrismo, por el estudio de la psicología del chileno. Su primera afirmación lo obtiene con esta obra que premia en 1880 la Universidad de Chile, que ayer les dije que era La aritmética de Chile. Y después su obra máxima es la Martín Rivas, que yo no creo que no haya ninguna de ustedes que no la haya leído. Para mí fue fantástica, hasta el día de hoy la recuerdo, y de repente me dan ganas de leerla o ver la novela por televisión, porque es una obra maravillosa de romanticismo, de guerra, de cómo funciona la sociedad chilena, copiando un poco las costumbres, como estábamos diciendo, francesas. Ahí ya se empieza a ver cómo él figura, él se imagina al chileno que quiere meterse a la aristocracia. Aquí llegan muchos aristócratas que vienen de otros países, entre ellos franceses. Entonces, si dijéramos la clase media, o la clase esa que quiere siempre estar como al mismo nivel de otros, él recopila todas estas cosas en forma dramática algunas veces, y nos vamos formando una película con Martín Rivas, nos vamos formando una película de los personajes que él va copiando de todo lo que ha visto en Francia. Bueno, tenemos entonces, en esta época, Blegana aseguró que la literatura debería desarrollar una labor civilizadora, ser una ventana de la realidad, una cruda realidad en realidad, para construir el progreso. Para el autor era la novela costumbrista la más apropiada para cumplir en esos momentos dicha función, ya que esta novela utiliza el lenguaje común, cotidiano, popular, describiendo situaciones y escenas que todo el mundo podía entender. El novelista Blegana cuestionó la novela porque no podía ser un mero divertimiento cultural de las élites cultas. Por otra parte, el costumbrismo era el medio más adecuado para difundir en esos momentos la literatura entre el pueblo, porque eso es lo que él quería. Desde esta perspectiva, Blegana había logrado producir una literatura funcional al proyecto político liberal de nación que proponía la clase ilustrada chilena. Como se puede desprender de su artículo, abro comillas, de los trabajos literarios en Chile, publicado en La Semana en 1859. Él dijo, en Chile
se encuentra ahora con esos campos que solo esperan la mano del cultivador